Cuando ustedes me digan, ya, listo, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están todos esta mañana? Bienvenidos. El título de la prédica de hoy es Haciendo lo que agrada a Dios de la manera correcta, obtendrás un resultado increíble. Vamos primero a hacer una introducción de lo que ha sido el Sermón del Monte, que es lo que hemos estado viendo a través de estos meses. El Sermón del Monte está contenido en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. A modo de resumen práctico y rápido, tendríamos que decir lo siguiente. Inicia con las bienaventuranzas, que lo que hacen es darnos un retrato del carácter que quiere el Señor en nosotros. Es un retrato difícil, hemos visto, porque el Señor espera que nosotros seamos pobres de espíritu, que seamos mansos, que seamos pacificadores, que persigamos la santidad, que nos expongamos a ser perseguidos por la causa del Señor y por su justicia. Y todas estas características del carácter que quiere el Señor, valga la redundancia, marcan un contraste grande con lo que admira el mundo. Después de eso, el Señor pasa a decirnos que debemos ser sal y luz en medio de un mundo corrupto y lleno de tinieblas. Continúa el Señor diciendo o mostrándonos que los seguidores de Jesús también tenemos que ser cumplidores de la ley e incluso ir más allá de la ley establecida que tenían los judíos en el Antiguo Testamento, la ley mosaica, para ser, aventajar a los religiosos de la época. El Señor nos decía, os has dicho, pero yo les digo que. Y nos da una serie de ejemplos sobre leyes morales que lo que hacían era mostrarnos que el que sigue a Cristo realmente no se detiene en el texto, sino que va más allá con la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que la justicia de Dios es ilimitada para nosotros. La justicia trasciende nuestras acciones, trasciende nuestros pensamientos y trasciende nuestros motivos. El que sigue a Cristo realmente vive de manera consciente lo que enseña Cristo y lo aplica en todas las áreas de su vida. Hoy el Señor va a tocar otro tema, va a introducirnos en un aspecto que se llaman las obras de la justicia o las prácticas religiosas. Las prácticas religiosas del pueblo judío pues eran muchas, como son muchas nuestras prácticas religiosas. El estar aquí hoy puede ser una práctica religiosa, pero el Señor quiere hacer énfasis en tres aspectos, que es lo que vamos a ver, este mes. El primero, la limosna; segundo, la oración; y tercero, el ayuno. Hoy vamos a iniciar con el texto que está en Mateo 6, versículos del 1 al 4. Pero antes quiero que oremos de manera sencilla para que el Señor sea quien nos ministre esta mañana. Bendito Padre y Señor, queremos hoy, Señor, pedir que sea tu Santo Espíritu, con tu palabra, Señor, la que prorrumpa, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Que transforme, Señor, nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Que las transforme en actos, Señor, que sean hechos de amor, Señor, por nuestros semejantes, Señor, por los necesitados. Y que todo esto redunde, Señor, para tu honra y para tu gloria. Entonces, Padre, que sea tu gracia, Señor, y tu Espíritu quien nos lleve en esta mañana en la prédica. Mateo 6, del 1 al 4. Yo lo voy a leer de la versión, la Biblia de las Américas, pero ustedes pueden leerlo de la versión que tengan. Dice así: la verdadera observancia de la religión. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna,
no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, te recompensará. Entonces, como les decía, el Señor nos va a hablar de 3 prácticas religiosas, de 3 prácticas piadosas. Y el Señor no cambia su fórmula que ha venido siguiendo con nosotros. Decía, a ustedes se les ha dicho, pero yo les digo. Un contraste, ¿verdad? Ahora el Señor va a hacer un contraste entre los religiosos hipócritas y los religiosos que realmente obran para la gloria de Dios. Lo primero que el Señor hace es iniciar con una advertencia. Cuídense de no practicar vuestra justicia delante de los hombres Pero practicar la justicia, ¿qué era para el pueblo judío? Para los judíos era realmente la práctica de su religión. Y el Señor nos introduce no deteniéndose en preguntarnos si practicamos o no practicamos. El Señor da por hecho que sus discípulos, al igual que todos los religiosos de la época y los de su pueblo, practican estas actividades. Practican la limosna, practican el orar y practican el ayuno. Uno se puede detener ahí y preguntarse, oiga, ¿de verdad nosotros practicamos eso? Nosotros practicamos la limosna, practicamos la oración, practicamos el ayuno. Y en nuestros tiempos, pues realmente no es una cosa común. Pensaríamos que es común, pero no es común. Hoy las personas rehuyen de las actividades religiosas, ¿cierto? Sobre todo los jóvenes. Los jóvenes dicen, no, pero ¿cómo así que me toca ir? ¿Cómo así que me toca orar? ¿Cómo es que tengo que dar? Yo hago las cosas cuando realmente me nazcan. Y con respecto al ayuno, pues la palabra ayuno es muy desconocida para muchos. Incluso es malentendida dentro del pueblo cristiano. A veces pensamos que el ayuno es una práctica para vencer la voluntad de Dios, para obtener algo que queremos desesperadamente. Entonces, en estas lecturas que vamos a seguir este mes, el Señor nos va a aclarar muchísima de qué tiene que ver con estas prácticas. Los judíos, por ejemplo, en su agenda normal, daban limosna una vez por semana, oraban 3 veces al día y ayunaban hasta 2 veces por semana. Pero el Señor no quiere hacer énfasis en la periodicidad con que se deben hacer las cosas en este texto. El Señor más bien quiere llevarnos al aspecto de la motivación. No siempre el deber va acompañado del deseo, ¿cierto? Eso lo sabemos todos los que tenemos que ir a trabajar y no queremos. Los que tenemos que ir a la universidad pero toca. No queremos ir a la universidad pero toca. No queremos estudiar pero nos es necesario. De la misma manera, el Señor no nos está preguntando si tenemos ganitas de orar, si tenemos ganas de ayudar a los demás o si tenemos ganas de ayudar. Él da por hecho que nosotros lo hacemos como disciplina, pero sí quiere tocar la motivación. Y entonces es cuando nos dice que o cuestiona nuestra motivación. Cuídense de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Hay un interrogante grande en preguntarnos el porqué de las cosas. ¿Por qué venimos a la iglesia, por ejemplo? ¿Sí? A veces pienso que el que lo tiene claro es Hernán porque es el pastor. Los demás no sabemos muchas veces por qué venimos a la iglesia, si es una costumbre, si realmente venimos a adorar al Señor en la alabanza, si venimos realmente con la intención de adorar, de dar, de crecer en nuestra vida con el Señor. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué oramos?
Y ese es un buen cuestionamiento porque muchas veces nos encontramos que hacemos las cosas por los motivos equivocados. Y generalmente el motivo de nuestra vida religiosa está muy centrada en nosotros mismos. ¿Sí? Yo oro porque necesito que tú hagas en mi vida. Yo ayuno porque necesito que tú hagas en mi vida. No vamos más allá en los motivos. Y el Señor nos dice que nos preguntemos el por qué. ¿Por qué damos? Y cuestiona el motivo. ¿Damos para que los otros nos vean buenos? ¿Damos porque el reconocimiento es muy importante para nosotros? ¿Damos por sentirnos buenos, por ejemplo? ¿Por sentirnos apreciados? Aún los que hacemos cosas religiosas estamos muy expuestos con el riesgo de hacer las cosas por los motivos equivocados. Aún los que estamos aquí parados, y me cuento entre ellos, podemos, por ejemplo, predicar con la intención de que nos digan qué bien lo haces. Cualquiera en la iglesia puede tener un motivo equivocado en lo que hace por el Señor. Nadie lo hace como yo lo hago. Mírenme lo bien que lo hago. Y eso es lo que cuestiona el Señor, el motivo. Cuídate de no practicar tu justicia delante de los hombres para ser visto por ellos, porque de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces la motivación es lo que determina el resultado. Si lo hacemos para que los otros nos vean, nos admiren o nos agradezcan, no lo estamos haciendo para el Señor. Estamos actuando tal vez para darle un baño a nuestro ego, a nuestra vanidad. El Señor nos dice pues que si practicamos las obras que Él quiere, que lo hagamos con el sentido que Él quiere, y así obtendremos un resultado muy diferente. Y a continuación el Señor pasa a la parte práctica del sermón. Dice, bueno, todo esto que les acabo de decir lo vamos a aplicar con la limosna. La palabra limosna es una palabra muy peyorativa, ¿cierto? Muy negativa, ¿o no? ¿Cierto? Cuando hablamos de limosna, yo quiero que volemos un poquito con la imaginación a ver qué identificamos en nuestra mente. Por ejemplo, ¿qué imagen llega a su mente cuando yo les hablo de limosneros? En la calle, la mano extendida, algo poco, sucios, ¿qué más? Bueno, podemos pensar todo eso, ¿no? Viciosos, personas mal vestidas, peligrosos incluso. Normalmente los que tenemos un trasfondo, digamos que no es cristiano, los encontrábamos ¿dónde? A la salida de la iglesia. Muy bien, Gabito. ¿Y tú recuerdas el estribillo con que nos saludaban? Entonces, exactamente, entonces una limosna por el amor de Dios, es lo que vamos recordando, ¿cierto? Una limosna por el amor de Dios. Y entonces nosotros sacábamos, ¿qué sacábamos del bolsillo? Monedas. Si estábamos generosos, un billete, pero ese es un billete de 1000. Eso era lo que buscábamos en nuestros bolsillos para responder al limosnero. Y a esto era lo que denominábamos limosna, ¿cierto? Bueno, ¿qué nos decía el limosnero después de que le dábamos la plata? Dios lo bendiga, Dios se lo pague. Entonces llevamos dos frases incrustadas ahí en nuestro cerebro, ¿no? Una limonita por el amor de Dios y el Dios se lo pague. Muchos no entregábamos limosna, ¿cierto? Algunos razonábamos y decíamos cosas como estas: no hay que patrocinar la pereza. Si le doy hoy, lo acostumbro a que toda la vida se quede pidiendo. Ese pide para vicio y yo el vicio no lo patrocino, ¿cierto? Nos llenábamos muchas veces de razones para no dar. No hay que dar el pescado.
hay que enseñar a pescar. Frases así grandilocuentes, importantes, pero que tienen el problema, y es que nunca enseñábamos a pescar, ¿sí? Nunca enseñábamos a pescar. Y como los limosneros tenían ese par de frases, a veces nosotros también respondíamos con frases, digamos, de cajón. También podríamos responder con hoy no tengo, otro día, ¿cierto? Y a veces respondemos y seguimos respondiendo de la misma manera. También se utilizaba la limosna ¿para qué otra cosa? Para las ofrendas de la iglesia. ¿Sí? No sé si recuerdan que, había algunos precavidos que antes de irse para la iglesia escogían las monedas y las determinaban en un bolsillo. Otros siempre se veían no tan precavidos, se sorprendían cuando pasaba la colecta de la limosna en la iglesia y se esculcaban rápidamente también buscando sencillo, monedas. Algunos otros cuando pasan la limosna cerramos nuestros ojos en una conmovida oración que dura lo que dura la persona en pasar con la canasta, ¿cierto? Bueno, muchas veces vimos personas cambiando billetes con el que recogía la limosna, y se ha sabido de casos de ladrones que llevan un billete de 50 y sacan el cambio, dejan 10,000 pesos falsos, pero dejan. El significado de la palabra limosna no dista mucho del que todos tenemos en la cabeza. Yo traigo dos de diccionario: dinero o bien que se da como ayuda a un necesitado. Todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Hay otro que encontré una cosa que me llamó la atención. Hay un significado despectivo: cantidad demasiado pequeña de dinero que se da como pago por un servicio o un trabajo, demasiado pequeña. Esos fueron los significados de diccionario, pero en la Biblia encontré algo increíble. Les voy a compartir de las cosas bellas que le regala a uno el Señor cuando estudia su palabra. La palabra para limosna está en el griego, viene del griego elimosín. Si lo pronuncié mal, alguien me corrige. Bueno, elimosín. Su significado está asociado con compasión o beneficencia ejercida hacia un pobre. Los griegos asociaban la compasión como una emoción, como cuando uno dice, ay, citico, pobrecito, ¿sí? Los griegos asumían la palabra compasión con emoción, pero los judíos no lo asocian de la misma manera. Para el judío se trata más de hacer algo concreto por la necesidad del otro. O sea, el judío que es movido a compasión es movido a hacer, no a sentir, sino a hacer. Por eso Luis Miguel nos hablaba hace 8 días de la parábola del buen samaritano. Fue el que tuvo y fue movido a compasión, a hacer algo por ese hombre que necesitaba. Y aquí viene la perla que les dije que me regaló el Señor. La raíz de la palabra limosín es la palabra eleos o ilios, que es traducida como compasión o misericordia principalmente divina. Entonces lo extraordinario es que la palabra limosna, que es una palabra tan desprestigiada y tan de poco valor para nosotros, tiene origen en la compasión de Dios. Increíble. Podríamos intercambiar el texto y decir, cuando hagas misericordia o cuando practiques la compasión de Dios, y continuaría el texto. Dios ha tenido compasión por nosotros, misericordia. Dice la palabra en Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pecadores, sucios, llenos de pecado, y el Señor generosamente entregó hasta su Hijo por nosotros. Entonces la compasión divina no es una cosa de poca monta, son monedas lo que el Señor nos ha dado. Los hijos de Dios
reconocen la compasión de Dios y la practican con todo aquel que necesita. Entonces la limosna, que era una cosa que uno dice, pero ¿será importante la limosna en la vida de un cristiano? Pues sí es importante. Es importante, porque nosotros tenemos que reconocernos delante de Dios absolutamente necesitados, sin ninguna posibilidad de lograr la subsistencia de la vida sin su ayuda. Y Él no la dio, Él no escatimó a su Hijo. Dios desde siempre ha estado interesado en el pobre, en el necesitado. Vemos innumerables textos a través de toda la palabra donde el Señor llamaba a su pueblo a ser generoso con la viuda, con el huérfano y con el forastero. Ese forastero, ¿cómo nos toca hoy en Colombia? ¿Cómo nos toca hoy en Colombia? Se apartaba el diezmo, se perdonaban las deudas, se dejaba de la cosecha de cada uno algo para que el pobre comiera. No sé si tenemos la misma costumbre hoy. Y está salpicada la palabra de tapa a tapa de la bondad y la misericordia para con el pobre. Encontré algunos versículos como estos, Proverbios 14:21. El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Y una que estudiamos aquí hace poco, primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Entonces estamos claros de que la misericordia, la bondad es algo que debemos ejercer nosotros los llamados hijos de Dios y los llamados al reino de los cielos. El Señor a continuación nos dice que tengamos cuidado en no hacerlo de la manera incorrecta. Cuando pues des limosna, cuando hagas misericordia, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. El motivo de los religiosos molestaba profundamente a Jesús, porque no lo hacían como un acto para Dios, ni lo hacían por satisfacer la necesidad del pobre. Lo hacían como un acto de vanidad, de beneficio propio. ¿Cómo me queda de bien darle a un pobre? Mírenme. Y el Señor describe la situación casi que pintando caricatura, ¿no? En nuestra mente se refiere a los fariseos como hipócritas. Ya Germán nos había dicho que hipócrita era la palabra designada para los actores, para los que representaban algo que no eran. Algo que no eran. Y salpica además el Señor de sarcasmo la ilustración cuando dice que tocan trompeta. ¿A qué se refiere con tocan trompeta? Hay dos interpretaciones históricas. Una, que los patricios romanos, los políticos romanos, hacían tocar trompeta cuando iban a dar alguna dádiva con algún interés de obtener el favor o el beneficio del pueblo. Y otro era que los mismos limosneros o pordioseros tocaban trompeta cuando alguien depositaba algo para ellos. Como hoy cuando vemos estos hombres estatua en las calles que se mueven si tú marcas alguna moneda de lo que están recogiendo. Jesús, es más, lo retrata a los mismos religiosos tocando la trompeta. O sea, como para hacerlo más estrambótico, dice, estos tocan trompeta. ¿Por qué? Porque parece que a estos hombres religiosos lo que les importaba y su motivo no era lo que pudiera pensar Dios o satisfacer la necesidad. Lo que los movía era el que dirán. Mírenme,
lo bueno que soy. Querían impresionar. En nuestro tiempo, ¿cómo se ha vuelto de importante impresionar? ¿No les parece? Querer ser vistos de los hombres es una cosa muy importante hoy en día. Ya no por los mismos motivos, pero hoy queremos impresionar. Y vemos mucha gente que trata de impresionar. Hace uso de las redes digitales, del Instagram, del Facebook, y nos muestran qué comen, dónde están, qué visten, cómo se divierten, qué afortunados son. Eso se ha vuelto costumbre y casi que nos ha permeado de muchas maneras. La gente hace lo que sea por un like. Algunos han perdido su vida y no estoy exagerando, ¿sí? Hay gente que se sube a una roca, se toma la selfie y se mató. Pero impresionó. Su objetivo es impresionar, ¿sí? La gente busca aceptación y buscamos la aceptación. Hoy en día sí que buscamos la aceptación de muchas maneras. Cambiamos nuestra fisonomía para buscar aceptación. Usamos cosas para buscar aceptación. Cambiamos hasta nuestra forma de ser buscando la aceptación. Queremos hacer parte de, pero buscamos la aceptación de los hombres. Muy pocos pensamos ya en buscar la aceptación y lo que agrada a Dios. Pero el Señor no se detiene ahí y nos dice, ojo, porque no solamente está mal que lo hagas para los demás, también está mal cuando lo haces para ti mismo. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. En los tiempos del Señor como hoy, muchos empezaron a dar por sentado que si daban limosna serían considerados justos y buenos por parte de Dios. Y habían textos que parecen respaldarlos, ¿no? El justo es compasivo y da. O sea, si yo doy, ¿qué soy? Justo. Tobías es un libro apócrifo, ¿no? Es un libro que no está en nuestro canon, en nuestra Biblia corriente, pero sí está dentro de los libros apócrifos. Tobías vivió 200 a 150 años antes de nuestro Señor. Dejó escritos como estos. Tobías 12 del 8 al 9. Mucho mejor es la oración acompañada de ayuno y dar limosna viviendo honradamente que tener riquezas y ser un malvado. Hasta ahí, ¿cómo les parece? ¿Le ponemos un chulo a Tobías? Sí. Digamos que démosle un like, exactamente, démosle un like a Tobías. Hasta ahí va bien Tobías, pero fíjense que viene a continuación. Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida. Entonces ya Tobías nos vendió otra teología. Una teología muy peligrosa, porque yo puedo pagar el precio para ser o para creerme justo y bueno. Eso le pasó a Pablo Escobar. No sé si ustedes, los muy jóvenes, no recuerdan, pero Pablo Escobar hizo un barrio para los pobres. Exactamente. Y los pobres, cuando falleció, y aún le ponen velas y lo quieren como a un santo. Lo tremendo es que hasta personas religiosas alabaron y respaldaron su conducta. ¿Cómo es de peligroso declararnos buenos a nosotros mismos por las obras? Hacer una buena obra da una satisfacción increíble. Da gusto realmente a veces sentir que hacemos algo bueno, ¿cierto? Y muchas veces ni siquiera estamos buscando el reconocimiento de los demás. Con que nosotros mismos nos reconozcamos buenos, nos basta. Y ahí es donde el Señor quiere señalar otro peligro. Cuidado con justificarte, cuidado con felicitarte por lo bueno que tú puedas ser.
Cuidado, porque podríamos llegar a pensar como Tobías y podríamos llegar a identificarnos con lo que se identifica la mayoría del pueblo colombiano, con ese refrán que dice que el que peca y reza, empata. Entonces, si hago una obra buena, el Señor no tendrá en cuenta muchas de las malas. Exactamente. Y estoy desdibujando toda la teología del pecado, del perdón y del arrepentimiento. Estoy poniendo al Señor, a Jesús, como algo que realmente no es necesario. Porque si yo mismo puedo comprar mi justicia, ¿para qué necesito a Jesús? Ese era el peligro. No te elogies a ti mismo. Vamos al resultado. El tercer punto es: obtendrás un resultado increíble, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Podemos engañarnos a nosotros mismos, como está escrito en la palabra, que engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra. Pero al Señor, ¿cómo lo vamos a engañar? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para quién hacemos las cosas? ¿Para la gloria de quién? A mí me gustaría pensar que el solo hecho de aliviar en algo la necesidad del otro sería suficiente pago, ¿cierto? Y a Pablo también, Pablo lo escribe o lo describe en Hechos 20:35, dice así: siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús que dicen: hay más dicha en dar que en recibir. Eso debería ser absolutamente suficiente para nosotros, descubrir la dicha del dar por la presencia de Dios en nuestra vida. Tal vez muchos ni siquiera están esperando una retribución de parte del Señor. Muchos hacen las cosas porque el amor de Dios mora en su vida, porque valoran la misericordia del Padre y porque simplemente buscan extenderla en favor del menos favorecido. Y eso debe ser suficiente. Y eso para mí es suficiente. Pero el Señor sí tiene esta porción de la palabra que agrega: el Padre que ve en lo secreto los recompensará. Y quiero llevarlos a Mateo 25 del 31 al 36. ¿Cuándo nos recompensará? ¿Cómo nos recompensará Dios? Pues hombre, no les puedo decir exactamente, pero este texto nos da una idea de cuándo será eso. Me voy a permitir leer para que ustedes me sigan en la lectura. Cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros. Como el pastor separa las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino. Estamos siguiendo el reino de los cielos, ¿cierto? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Cuándo nos volvemos ciudadanos del reino de los cielos? En este momento el Señor dice: vengan ustedes, reciban el reino, que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Y fíjense lo que sigue. ¿Qué palabra sigue? Porque, o hay unas que dicen pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces, fíjense qué interesante, los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos con hambre y cuándo te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les contestará:
Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. El texto habla por sí mismo. Pero ¿saben qué me sorprende? Que los justos no reclaman, dicen, ay, por fin se dio cuenta Dios de todo lo que hice en la vida. Dios mío, todos esos años sirviéndole en esa iglesia y nadie me agradeció. Los justos no le llevan las cuentas a Dios. ¿Sí? Los justos se sorprenden y dicen, Señor, pero ¿cuándo fue que hicimos todo eso? Ellos mismos no llevaban la cuenta. Los justos conocen de la generosidad de Dios. La conocen de primera mano. Y siempre saben y siempre han sabido que ellos no son buenos por las obras. Son buenos porque el amor de Dios mora en ellos y han sido creados para buenas obras. Para los hijos de Dios es una cosa natural preocuparse por su prójimo. Es una cosa natural identificarse con el necesitado. Hacen las cosas para agradar al Padre. Están preocupados no de que los vean las personas. Para ellos es suficiente con que el Padre sepan que son instrumentos de su amor. No llevan la cuenta. Y han encontrado lo que quiere Jesús. Han encontrado dicha en dar. Algunos de verdad no encontramos nunca dicha, ni siquiera en recibir, porque siempre queremos más y más y nunca estamos satisfechos. Entonces, los que conocemos de la bondad de Dios, de su amor, somos extensión de su amor para el necesitado. Amén. Oramos y nos despedimos.